Bueno, ¿se escucha? Bueno, primero que nada pido disculpas porque estoy un poco apestada, entonces quizá condicione un poco la voz. Bueno, buenas tardes a todos, un placer compartir la mesa con ustedes primero. Y la idea nuestra es comentar un poco de qué se trata esta ley, sobre todo a nuestros compañeros, que en realidad es un tema que venimos a traer porque no lo pudimos ver en clase y la idea es exponerlo en calidad informativa. Bueno, la ley que tratamos ahora es la 26.737, que establece un régimen de dominio, de protección al dominio nacional sobre la propiedad, la posesión o la tenencia de tierras rurales, y es más conocida popularmente como ley de tierras, pero en realidad me parece importante por ahí marcar que establece el régimen, porque en realidad es básicamente la finalidad de la ley, es proteger justamente este dominio que hay sobre nuestras tierras. Es una ley del año 2011 que fue impulsada por el gobierno de aquel entonces, de Cristina, y fue sancionada y promulgada en diciembre, creo, de ese mismo año, y ha sufrido un par de derogaciones en el año 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri. En realidad lo que viene a hacer la ley acá un poco es a brindarnos una solución a una problemática que, bueno, acá lo dice bien el Power, que no suscita solo en la Argentina, sucede en otros países justamente, pero que es esta apropiación que hay desmedida de tierras del dominio nacional, pero por parte de capitales extranjeros. Viene a regular esto, a brindarnos una solución frente a esta problemática. Y lo que hace la ley también un poco es establecer qué se entiende por tierra rural y qué se entiende por lo que nosotros le decimos capital extranjero. Y bueno, nosotros para hablar un poco del articulado más de la ley, ya en su primer artículo dice que se entenderá las tierras rurales como todo ejido, todo predio que esté por fuera del ejido urbano, independientemente de lo que sea el destino o la localización de estas tierras. Después, bueno, básicamente el objetivo principal, la finalidad principal que tiene, para nosotros también un poco lo que armamos acá, es que protege la soberanía territorial y nuestros recursos naturales. O sea, la finalidad estricta de la ley es esta. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través del artículo 2 un poco establece dos formas que encontró para poder limitar esta adquisición de titularidad de las tierras, y principalmente dice que lo más importante es poder determinar qué cantidad de tierras rurales hay actualmente en la Argentina, bajo lo que es conocer los dominios catastrales o la titularidad catastral, perdón, la titularidad dominal, o la posesión de las tierras. Conociendo qué cantidad de tierras tenemos, vamos a poder limitar, o sea, regular y limitar esa adquisición por parte de lo que son los capitales extranjeros. Si quieres pasarlo un poco. Igual, bueno, en realidad también lo que hace la ley luego es enumerar qué se conoce como los capitales extranjeros. Nosotros le decimos capitales extranjeros, la ley habla de personas físicas y personas jurídicas de carácter extranjero y las enumera en gran amplitud justamente para poder evitar que de cualquier forma, bajo lo que es una sociedad extranjera, se pueda adquirir la titularidad, ya sea por adquisición, cesión, compra-venta, de cualquier forma. Y uno de los ejemplos que da justamente es personas físicas que tengan, extranjeras, que tengan o no el domicilio real en la República, ya se consideran extranjeras y punto. Obviamente que tiene las excepciones, establece la ley de estar con la residencia en la República continua, permanente, durante más de 10 años, o tener hijos argentinos, o con la ciudadanía argentina durante más de 5 años, o establecer un matrimonio también con un ciudadano argentino, o que tenga la ciudadanía de más de 5 años. Tiene esas excepciones, pero en sí, persona física extranjera, tenga o no domicilio acá, se considerará justamente persona extranjera. Otros formatos son las que están reguladas por la ley de sociedades justamente, y apunta a capitales extranjeros en realidad que tengan mayoría de votos en las sociedades, justamente para poder evitar ceder o comprar o transmitir y comprar a través de ese formato, ¿no? Ya pueden ser sociedades también que tengan incluso el domicilio en la Argentina, pero que
sean controladas por sociedades extranjeras. También sociedades accidentales, habla de sociedades de hechos, son simples asociaciones. Establece enumeradas y diversas formas de poder establecerse como sociedad extranjera. Y bueno, parte de los límites de los que hablábamos por ahí en el segundo artículo, los puntualiza establece como techo de porcentaje a la hora de adquirir el dominio, ¿no? Y porque es importante también destacar que en realidad no vulnera derechos ya adquiridos de sociedades que ya tengan la titularidad de las tierras. En realidad es a futuro para justamente impedir el aumento desmedido de extranjerización que hay de las tierras. Y parte de los límites es justamente que estas sociedades extranjeras, personas jurídicas extranjeras, no pueden tener más del 15% de las tierras rurales en Argentina, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal. Y vuelve a establecer límites que están acá escritos también, sobre todo para las personas jurídicas que tengan la misma nacionalidad. Ya vuelve a establecer otro límite que habla del 30% de ese 15% para titulares que sean de una misma nacionalidad. No pueden excederlo, digamos. Y otro límite importante justamente es para el mismo titular. Un mismo titular dentro de lo que es la zona núcleo de tierras rurales, que no sabemos cuál es la zona núcleo, pero en realidad la que conocemos es la que vemos nosotros en clase, que es la que está compuesta por el norte de la provincia, el sur de Santa Fe y también el sur de Córdoba, que son las tierras productivas justamente. Y ahí establece un límite de 1000 hectáreas por titular de tierra, ¿no? Bueno, y acá mi compañera les va a contar un poco de qué forma, a través de qué organismo es que se llega a tener un control de este dominio de tierras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Como dijo Evelyn, yo voy a pasar a hablar un poquito sobre este Registro Nacional de Tierras Rurales que establece la ley en su artículo 14 para dar un poco cumplimiento y llevar a vía real todo lo que venía planteando sobre las restricciones y los límites que se establece a esta extranjerización de las tierras y cómo mediante este registro que tiene su órbita en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se trata de saldar años y épocas y décadas donde no se echó luz en la situación de las tierras de nuestra nación, tanto de las provincias como del país en general. Y mediante este registro que se logra echar luz sobre la situación dominial y posesoria y llegamos a saber que a lo largo de todo el país más del 5,3% de las tierras son de capital extranjero. Y en algunos casos en las provincias este porcentaje se podría llegar a duplicar. Entre algunas de las funciones que tiene este registro nacional del artículo 14 que plantea la ley de tierras, tenemos una como que es llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales, de titularidad o posesión extranjera, o la de expedir certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre estas tierras rurales. Este punto va a venir a colación luego cuando hablemos de la modificación que produce el decreto de la presidencia del DNU en el año 2016, que se mete con este tema de los títulos de habilitación para morigerar la medida y así lograr que el capital extranjero tenga un acceso más bien directo y sin tantas trabas a las tierras. O sea, termina desdibujando el espíritu de la ley. A su vez, esta ley de tierras nos plantea lo que es un consejo interministerial de varios ministerios, compuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también por el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, que se ubica en la Jefatura de Gabinete de Ministros, entre otros, y va a tener algunas funciones específicas como la de dirigir acciones para el cumplimiento de la ley específicamente y ejecutar la política nacional sobre tierras rurales. Otro punto clave de este Consejo Interministerial es que va a echar luz sobre el artículo 10 que nos mencionaba Evelyn, sobre el límite de las 1000 hectáreas por persona o capital extranjero de otra nacionalidad, y nos va a venir a delimitar bajo el parámetro de
qué capacidad y qué calidad de explotación tienen esas tierras para delimitarla junto con la zona clave que nos mencionó Evelyn, que está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, al noreste de Córdoba y en el sur de Santa Fe. Un poco para dilucidar qué problemática se propone resolver esta ley, es preservar la soberanía territorial de nuestras tierras y evitar la extranjerización en desmedro, o sea, tratar de ponerle un freno a una situación que se venía dando hace décadas, no solamente en nuestro país, sino que comenzó específicamente en la década de los 90 con las políticas neoliberales globales, repito, no solamente en nuestro país, sino que se dio en otras réplicas a lo largo del globo. Y esto tiene mucho que ver con un concepto que es la acumulación por desposesión, que es un concepto que incorpora David Harvey, que es un geógrafo, quien dice que esta forma busca acumular cuando las condiciones no son del todo ya rentables, entonces comienza a apropiarse de cosas que no le corresponden y que son de otra persona. En este caso, el fenómeno de la extranjerización sería un claro ejemplo de esta acumulación por desposesión. Y el Estado vendría a jugar un rol fundamental, porque si le otorga permisos y habilita que esto ocurra y no pone frenos, la situación va totalmente en desmedro. Un poco de datos que viene a echar luz a este registro de tierras rurales que crea la ley. Uno de los estudios, los últimos estudios que se hicieron fue en el año 2022, a mediados del año 2022, que presta un tanto cifras alarmantes y nos dice que liderando el ranking de posesión de tierras por capital extranjero tenemos a Salta con un 11,56%, siguiéndole Misiones, San Juan, Corrientes, luego Mendoza con un poquito menos, con 9,8%, y a medida que bajamos hacia el sur, ese porcentaje va disminuyendo. Lo que sí, un punto a favor dentro de tanta oscuridad es que no se logra superar el límite del 15% que establece la ley como uno de los límites a respetar. Esta ley de tierras se vio afectada por un DNU que tuvo lugar en el año 2016, que trató de disminuir o morigerar todos aquellos límites o medidas que puso para que la extranjerización no llegue a niveles abruptos y tratar de que esta situación no empeore. Así fue que se trató de beneficiar a las políticas extranjeras para que inviertan en nuestro país bajo el argumento de llamar a la inversión extranjera para el desarrollo de la nación y todo lo que ello conlleva, pero en realidad fue totalmente en contra del espíritu de la ley y lo que quiso pretender. Cabe decir que luego de este decreto hubo varios proyectos de ley que intentaron derogarlo, pero ninguno llegó a puerto favorable. El último que tengo entendido, que ocurrió en el año 2020, durante la pandemia, y no llegó a puerto seguro, quedó en la nada, por lo tanto este decreto sigue en aplicación en nuestro país. Y bueno, eso sería un pantallazo de las bases de la ley de tierras. Lo último que sí quería decir en realidad era con respecto a la finalidad que tiene, además de lo importante es justamente que defiende la soberanía territorial nuestra y la protección de nuestros recursos, justamente para poder preservar lo que es el desarrollo nacional nuestro y cuidarnos de nuestros productores y a nuestros dueños de la tierra, y justamente porque estos capitales extranjeros por ahí no ven a la tierra como un espacio de trabajo, como una relación que tienen las familias, en el caso de las agriculturas familiares, como vemos nosotros, otras relaciones laborales, lo ven como un espacio simplemente, un espacio de explotación, y ven a la Argentina, en nuestro caso, que es lo que vemos con la ley de tierras, como un país surtidor de recursos naturales. Entonces, es importante preservar esta ley justamente para nuestra soberanía. Terminamos. En principio, muchas gracias por la invitación, gracias a la cátedra por invitarnos y poder, tener o intentar tener un diálogo el cual a nosotros nos parece que es muy importante que todos los podamos discutir. Yo soy Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata. Y en realidad
lo que queremos es tratar de plantear por qué los excombatientes estamos hoy hablando de este gran tema que es el tema de la tierra, ¿no? Creo que la primera presentación que quiero plantearles a todos es que observen ese mapa, que ese es el mapa bicontinental argentino, que el mapa bicontinental argentino tiene algunas particularidades que me parece que es importante por lo menos señalarlo, es que referencia a los nuevos límites de la Argentina, ¿no? La Argentina, ustedes saben que hacia el oeste tiene toda la cordillera de los Andes, ¿sí? Y hacia el este, en el punto más extremo de la isla Sandwich, que es donde está nuestra plataforma continental argentina, ¿no? Referencian dos límites, tanto este como este. Y en el norte, acá, ya en el límite con Bolivia, la Quiaca, ¿sí? Y obviamente hacia el sur, en el corazón del Polo Sur. Esto es nuestra Argentina. Esta es nuestra Argentina, ¿no? Esta Argentina que se conoce como bicontinental, que geográficamente tiene la cordillera de los Andes, que hace ese círculo, ¿no? Y que termina en la parte de las Orcadas del Sur, y que lo que nos está diciendo es, bueno, este territorio, este inmenso territorio, tiene algunas discusiones abiertas y, por lo tanto, la ley de tierra también nos mete en un conflicto a analizar, en un grato conflicto a analizar. La primera referencia es que me parece que lo tenemos que tener todos como consideración, que la tierra la tenemos que asociar al poder. Es decir, es muy difícil disociar esto, porque cuando hacemos esta vinculación entre la tierra y el poder, aparecen diferentes discusiones que tienen que ver con intereses de distinta naturaleza. Por ejemplo, nuestras Islas Malvinas están usurpadas hace 191 años y obviamente son aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el conflicto no está remitido solamente a eso, sino está remitido a un espacio mucho más amplio, más grande. Obviamente, ya no es solamente por la tierra, sino por lo que la tierra contiene en su alrededor, que es el océano Atlántico y las riquezas que hay ahí. Entonces ahí hay otro campo del debate, otro campo de la discusión que creemos que es muy importante darlo. Y fíjense que en la Argentina siempre nosotros construimos esa idea de una Argentina donde el centro del territorio argentino era La Pampa o Córdoba. En esta nueva imagen de lo que es el mapa bicontinental argentino, obviamente el centro pasa a ser, ¿no?, nuestras Islas Malvinas. ¿Y qué es quizás lo importante de eso? Es que las Islas Malvinas ocupan geográficamente un lugar central, no solamente en la vida de los argentinos, sino en la geopolítica internacional. Porque una de las cosas que permite es observar el pasaje natural más importante que hay desde el Polo Sur hasta la América del Norte, si la pudiéramos dividir en ese concepto. El otro paso es artificial, que es el Canal de Panamá. Y cuando el Canal de Panamá tiene los problemas que tiene ahora por sus problemas de agua, aparece un fenómeno muy complejo que tiene que ver con la conectividad interoceánica, pero también con los negocios que se generan alrededor de eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros en 1982 nos tocó ir acá a nuestras Islas Malvinas a defender esa porción del territorio argentino. Y obviamente lo único que teníamos como instrumento de conocimiento de lo que significaba esto era una síntesis
muy fuerte, que está muy arraigada en todos los argentinos, que dice que las Malvinas son argentinas. Pero no teníamos más. No teníamos logística, no teníamos inteligencia militar, no teníamos Estado Mayor Conjunto, obviamente no teníamos las condiciones como para poder enfrentar a algo tan poderoso como era precisamente un poder hegemónico en el planeta, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña y su alianza estratégica con la OTAN. Sin embargo, con ese poquito, obviamente, los jóvenes soldados hicimos lo que pudimos, y entre las cosas que pudimos fue tratar al regreso de empezar a pensar qué nos había sucedido, qué es lo que nos había pasado, qué experiencia nos había permitido vivir una vida donde otra cantidad de compañeros no pudieron hacerlo. Obviamente esto nos ha llevado todo el tiempo a pensar una idea que es cómo se defiende la patria, cómo se defiende el territorio, cómo se defiende esto que dijimos como consigna, tierra y poder. Y creemos que es central ponerse de acuerdo, y obviamente en ese sentido nuestro equipo jurídico del CECIN nos ayudó a pensar cómo defender la soberanía territorial argentina cuando aparece un instrumento del derecho, un instrumento por ahí seguía inconstitucional como el DNU 7030, que obviamente en su artículo 154 eliminaba lo que las compañeras muy bien reflejaron recién, que es la ley de tierra. Porque la ley de tierra obviamente nos genera también discusiones controversiales, por supuesto muy interesante, que es el tema que tiene que ver con algo que para nosotros es central, que es la integridad territorial. Y la integridad territorial obviamente se ve afectada cuando también aparecen los intereses que tratan de fraccionar el territorio, pero también de poseerlo, de aquerenciarse de ese territorio. Y la discusión reviste un carácter muy importante. Y obviamente la ley de tierra, que se trata seguramente en la cátedra, y por la cual nosotros fuimos también aprendiendo en este devenir de la discusión política contra un modelo que nos imponía la eliminación de una ley que había sido votada por el Congreso de la Argentina, y que si bien es cierto, por ahí no era la más perfecta, establecía regulaciones sobre el derecho de la propiedad. Si uno hace un poco de memoria, en el año 45, el 17 de octubre se produce lo que todos conocemos. Ahora, 5 días después de eso, Perón, cuando define su secretario de Agricultura, no lo va a buscar en la sociedad rural, no lo va a buscar en los lugares donde estaban los grandes poseedores de las tierras. Lo fue a buscar en la Federación Agraria, y ahí lo contrató a Pablo Marota, y obviamente ahí empieza un antecedente de quién trata el tema de la tierra, la parcelación y esta discusión entre los propietarios, los arrendatarios, y aparece un concepto que para nosotros es muy importante: si a la tierra la tenemos que ver como un bien que genera renta o la tenemos que ver como un bien que genera trabajo. Algo que decía vos recién ahí, ¿no? Entonces creo que es importante esta discusión, y para nosotros, que hicimos la experiencia de Malvinas tratando de defender la tierra y tratando de entender las razones de la usurpación y por qué había tanto interés de aquerenciarse de esta pequeña porción de 14.000 kilómetros cuadrados, comprendimos de que las potencias hegemónicas tienen intereses que se expresan en proyectos políticos, económicos y obviamente geoestratégicos. En ese sentido, nuestra organización hizo una experiencia en la pandemia planteándose esta discusión: la tierra, los bienes de la tierra y obviamente el hambre y las necesidades de la gente. Y nos dimos una discusión entendiendo de que hay un problema central de la Argentina que tiene que ver con esto, ¿no? La distribución, el reparto.
y preguntarnos cosas como ¿por qué tanta gente con hambre cuando tenemos tantas posibilidades en el territorio como en el mar? El mar nos da la oportunidad no solamente de descubrir recursos energéticos, agua potable, sino también un bien imprescindible para la vida, que es el alimento. Y en ese sentido, nuestra organización hizo una experiencia, obviamente, de intercambiar, de relacionarse con distintas expresiones, tanto empresarios particulares como cooperativas, para discutir cómo podíamos resolver con un recurso como la proteína animal, como la mejor carne para la alimentación de las personas, estableciendo un vínculo entre esta necesidad y la resolución de un problema que hoy aún sigue siendo más grave, que es el problema del hambre. Y en ese sentido, nuestra organización empezó esa búsqueda y obviamente nuestro equipo jurídico un día vino y dijo, compañeros, tenemos que trabajar en esto porque no podemos admitir algo que es central, que es la extranjerización del territorio, porque ya habíamos conocido lo que fue la experiencia de Lewis en Río Negro, ¿no? En la apropiación de una gran parte del territorio vedada para los argentinos y obviamente limítrofe, lo cual generaba problemas de esto, que es precisamente pensar la Argentina, su defensa, su desarrollo y obviamente los derechos equitativos para quienes la habitan. Desde nuestra organización lo que hicimos es eso, ¿no? Plantear una batalla en un terreno que en general nosotros no éramos expertos, pero gratamente tenemos a un equipo con Jerónimo, con Laurentina, que sí fueron expertos y que obviamente crearon las condiciones para dar una discusión en uno de los poderes trascendentales del Estado y de la democracia, que es el Poder Judicial, que es plantear en ese terreno la lucha. Así que yo llego hasta acá, hago esta presentación breve y obviamente invitaría a que Jero continúe con esta idea. Gracias. Bueno, es raro hablar con micrófono, retumba un montonazo, perdón por eso. Bueno, primero perdón por la demora, por llegar tarde. Fui abducido en una reunión de esas que uno no sabe cuándo termina, como el agujero de Dark, ¿no? Aparecí en otro momento, en otra temporalidad, y bueno, pero pudimos llegar. Y lo bueno de haber viajado en el tiempo en el agujero de Dark es que tengo buenas y malas noticias. La primera es que vengo del siglo XXII, y tenemos un contexto bastante interesante para la República Argentina, obviamente poniendo el énfasis, y sin demagogia de mi parte, poniendo el énfasis en materias como derecho agrario, en donde supimos ver estratégicamente por dónde pasaba el elemento del desarrollo argentino. Argentina está liderando, allá en el siglo XXII, la geopolítica global, porque fuimos capaces de ser lo suficientemente inteligentes para dejar los derechos comerciales de lado, los derechos civiles de lado. Yo estoy volviendo a la facultad después de un montón de tiempo, no me invitan casi nunca a hablar acá, entonces nada, voy a tratar de despacharme. Rendí hace un montón de tiempo derecho agrario, recuerdo que el tema de examen fue medidas fitosanitarias y me pusieron un 9, todo bien, no es que me iba muy bien en las materias, era como un estudiante más de medio pelo, pero en ese momento, y lo voy a decir porque nobleza obliga, y perdón que haga una referencia propia, pero me parece que es interesante porque entiendo que están terminando la cursada y entiendo que han atravesado toda una currícula de derecho agraria. En ese momento no llegaba a comprender muy bien cuál era la importancia de este tipo de materias, que vaya a saber por qué motivo, en realidad lo sabemos por qué motivo, pero lo dejo a la libre interpretación de cada uno, en el tránsito curricular de cada uno de nosotros y nosotras aparecen como ahí en un costadito, como materias a sacarse de encima cuando uno termina las materias troncales. Bueno, está claro, ¿no? Después viene el decreto 7023, nos barren, nos limpian como un ajo y no tenemos alguien que salga a gritar como lo hicieron en 1912 en el grito de Alcorta, ¿no? Alguien que diga, che, acá está pasando algo, acá hay algo que está jodido, acá jurídicamente tenemos que construir algunas condiciones que nos permitan entender que para que el pueblo pueda estar mejor, la
discusión estratégica sobre nuestros bienes y recursos naturales es eminentemente central, porque si no las decisiones las toman otros. Ahora sí, ¿qué vemos? Y después me meto con la cuestión del amparo. Nosotros estamos viendo, y por eso remarco sin demagogia, que así como habría que estudiar un poco más a conciencia derecho agrario, habría que estudiar un poco más a conciencia derecho constitucional, los derechos públicos, y habría que estudiar un poco más a conciencia minería y energía. Yo tuve una excelente experiencia en minería y energía y hoy veo lo que está pasando, por ejemplo, con las represas cuyas concesiones están cayendo y digo, caramba, nadie está hablando de esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo si hay un accidente en la esquina para ir a hacer un buen daños y perjuicios, cuando en verdad nos están por chorear las represas. Y lo digo así, sin eufemismo jurídico, nos van a chorear las represas. Un montón de inversión puesta ahí para que venga un privado sin dejar nada y se lleve nada más y nada menos que uno de los mecanismos de generación energética más potentes en términos infraestructurales que hay construidos en la República Argentina. Todas las represas del Comahue están hoy con prórrogas dictadas por disposiciones administrativas que después son revisadas por los grandes estudios jurídicos que están redactando las reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo que se discuten en la Ley de Bases, con este asentimiento por silencio administrativo, una aberración jurídica. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno empieza a entender cómo se construye la matriz de lo que está en juego en la República Argentina, vemos que aquellos lugares donde están radicadas las empresas, esos estudios jurídicos, están haciendo pingües negocios si es que se aprueba esta arquitectura jurídico-institucional, que es el DNU, que está vigente, no se tiene que aprobar, eventualmente lo tendrá que rechazar la Cámara de Diputados, o si se aprueba la llamada Ley de Bases, que es un estatuto legal del coloniaje. Hay que decirlo en esos términos porque, o de la esclavitud, como se ha llamado. ¿Dónde estamos parados entonces? Estamos en un punto de inflexión de la historia. A nuestro juicio, estamos en un codo de la historia. Nuestro país, nuestro mundo está viviendo la transición en términos de el desarrollo y consecución de una revolución industrial. ¿Cuándo empieza y termina una revolución industrial? No lo sabemos muy bien. Tenemos esta idea de Manuel Santillán y Capeluz de ir calendarizando en una línea de tiempo las cosas como 1789, y como que ahí cambian las cosas, pero en verdad los procesos son un poco más complejos y se van dando como en distintas dimensiones, sincronicidades e historicidades y velocidades, ¿no? Claramente estamos viviendo el comienzo de la cuarta revolución industrial. No sabemos muy bien si empezó hace unos años o si estamos como en este momento más germinal y si va a terminar en algún momento porque va a irrumpir la quinta. Lo que sí podemos decir es que si uno contempla, sí, ahora valiéndome una trampa epistemológica, que es que voy a valerme del desarrollo cronológico de las líneas de tiempo del Manuel Santillana, si uno ve los tiempos entre la primera y la segunda revolución industrial, y entre la segunda y la tercera, y entre la tercera y la cuarta, parecen ir acotándose. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la llamada era exponencial. La era exponencial tiene que ver con la aceleración de los procesos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que hace que todo pase bastante más rápido. En el marco de eso, las previsiones tanto de la FAO como de Naciones Unidas nos hablan de un mundo que entre 2050 y 2100 va a estar signado por algunas particularidades. Una de ellas tiene que ver con una explosión demográfica, y fíjense que no por nada quienes hoy están ejerciendo el gobierno en la República Argentina, voy a tratar de no adjetivar, están hablando de, que, bueno, obviamente hay terraplanismo ahí adentro, pero además del terraplanismo hay como un discurso que no se condice con las previsiones estadísticas y las proyecciones, que dice que la población mundial viene decreciendo. Yo lo he discutido incluso en Twitter, me han dicho, no, vos estás con un manual viejo. Bueno, la FAO, la ONU dicen, ojo porque lo que se viene es una crisis demográfica, vamos a llegar entre 2050 y 2100 a 12.000 millones de personas. Terraplanista era descriptivo, no quise hacer una valoración. 12.000 millones de personas, va a haber un corrimiento de las fronteras urbanas, esto obviamente opera en detrimento de las fronteras rurales. Si no me creen y piensan que estoy hablando de ciencia ficción, vayan a Abasto y demás, a la zona del cordón florífruto hortícola y vean cómo hoy aquellos productores de alimentos que abastecen a grandes porciones
de la provincia de Buenos Aires están en puja por el lobby inmobiliario que entiende que las personas en algún lugar tenemos que vivir y la generación de suelo urbano en contraste con la pertenencia o emergencia del suelo rural empieza a ser una tensión patente, tangible. Hoy, digamos, hay, les diría, no guerra, bueno, no una guerra en términos reales, sino metafóricos, pero hay una puja muy grande inmobiliario de la ciudad de La Plata y el cordón florífero hortícola. ¿Hay que discutir el cordón florífero hortícola? Sí, hay que discutirlo, hay que discutir un montón de cosas. Ahora está claro que esto que venimos diciendo, de que la gente tiene que vivir en algún lugar, en algún lado, también es una realidad tangible. De hecho, La Plata tiene 940 kilómetros cuadrados y estamos discutiendo una gran franja y extensión territorial. Esto va a ir pasando a escala global, entonces va a pasar en África, posiblemente va a pasar en Asia. La gente tiene que vivir en algún lugar, esto opera en detrimento entonces de las fronteras rurales, y como si esto fuera poco, pareciera que el planeta Tierra empieza a experimentar sus propios límites. Nos pasamos un poco de rosca, no nosotros. También hay algo ahí que tenemos que trabajar sobre nuestras cadenas de responsabilidades, porque nosotros nos damos latigazos cuando en verdad sabemos que las grandes emisiones de gases del efecto invernadero se producen en el hemisferio norte. Sin embargo, resulta que en los acuerdos globales de lucha contra el cambio climático asumimos todos el pato, ¿no? Todos tenemos que pagar lo mismo por algo que no hicimos. Onda, che, rompieron todo esto, pero lo pagamos todos, y es raro, ¿no? Igual es una lógica de funcionamiento de ciertos sectores de la economía y del poder global, ¿no? Aquí hemos privatizado, estatizado deuda privada, ¿no? Una cosa increíble que parece ser una lógica en la que todo el pueblo asume el costo de una fiesta ajena. Pero digo, esto va a ir pasando y nos dicen que el mundo va a ir hacia una fastuosa crisis de escasez. ¿Qué va a faltar entonces en este contexto que hay que empezar a entenderlo? Van a faltar agua, va a faltar alimentos y va a faltar energía. El otro día me decía alguien, energía se puede producir de muchas maneras. Claro, sí, uno podría pensar que esta idea de la falta de energía, cuando desde Rusia anuncian que han encontrado petróleo en la Antártida, parece ser como, che, me estás contando un cuento que no va a suceder, porque de última ponemos a andar un molino y demás. El tema es el costo de oportunidad de la producción de esa energía, el tema es la accesibilidad en relación a esa energía, y el tema es hasta dónde el planeta Tierra nos dice, che, dale, seguí quemando coque o seguí quemando fuel oil, ¿no? Ahí vamos a empezar a explorar ese límite, porque de repente sí, se puede producir energía mareomotriz, se puede producir energía en base a, no sé, la energía cinética, está claro, es evidente que podemos hacerlo, el tema es cuánto nos sale producirla, y la escasez puede venir por una cuestión material, eminentemente de posibilidad de construir esa infraestructura, también puede ser una variable económica. Si te sale muy caro producir energía, bueno, posiblemente tengas un cuello de botella en ese sentido. El mundo va hacia eso, vamos hacia eso. En ese sentido, como hoy estuve buceando por el siglo XXII, yo creo, soy de quienes pensamos desde el CECIM, que la República Argentina tiene todo, absolutamente todo lo que el mundo va a necesitar, y que la única cuestión que no deberíamos regalar es la posibilidad soberana de incidir sobre los procesos productivos de modo tal de que Argentina se inserte en las cadenas globales de agregación de valor desde una perspectiva no solo soberana, que ya lo dije, sino cuya apropiación final sean las grandes mayorías. Gracias. Gracias. Esa es la gran discusión que se viene dando a nuestro juicio en este momento. Y ya me meto con la ley de tierras, pero quiero además poner el énfasis en una cuestión adicional que venimos viendo, no sabemos muy bien qué forma tiene. Hay momentos, porque estamos viviendo un momento de transformación en el que nos vamos quedando sin metáforas, ¿no? Yo siempre digo que el derecho es literatura, porque en verdad uno accede al derecho a través de las palabras. Y en realidad yo siempre digo que la discusión no está sobre la norma, la discusión siempre está sobre el sentido. Entonces la discusión siempre es primero popular, primero social y después evidentemente se traduce en una institución jurídica. Porque la verdad es que
quien nomina, domina. Digamos, si nosotros pensamos que el derecho tiene algo que ver con la legalidad o con el positivismo, no podríamos entender como en algún momento fue legal el apartheid, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno debería poder pensar que en la lucha por las palabras, en la lucha de la construcción de las metáforas, quien domina, nomina, ¿no? Y que ahí hay una potencialidad enorme sobre la que hay que trabajar. Por eso es importante que construyamos las metáforas, construyamos las herramientas semánticas para poder construir un mejor derecho. Porque el tema es a quién le hablamos, a quién le estamos hablando, o de quién estamos hablando, o el lenguaje de quién, la lengua de quién. Siempre me confundo lengua y lenguaje, allí está mi madre, que me reta por eso, pero no sé si es lengua o lenguaje, ahí me pierdo, pero digo el tema de quién, de por quién estamos siendo hablados, ¿no? Porque muchas veces reproducimos metáforas, símbolos que son de otros. Y me parece que ahí está puesto. Y decía, nos falta metáfora para definir un fenómeno que está siendo bastante raro. ¿Dónde está o dónde estuvo ayer nuestro presidente? Estuvo reunido con una serie de sujetos bastante particulares. Dijimos que estamos viviendo una revolución industrial y pareciera que ayer estuvo con el círculo rojo, hiperrojo, archirrojo del desarrollo y desempeño de la cuarta revolución industrial. Estuvo con Sal Altman, estuvo con un sujeto muy extraño, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que es el CEO de WorldCoin, no sé si lo vieron, eso que está escaneando el iris y las retinas de nuestros compatriotas. No sabemos, o sea, sabemos con qué finalidad, lo podemos explicar técnicamente. El tema es que, bueno, hay alguien que se está haciendo acreedor o poseedor de las identidades en el mundo digital de nuestros compatriotas por 2,50 pesos. Increíble. Estuvo con Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, uno de los grandes artífices de esta transformación global, y estuvo reunido allí. ¿Y por qué decía que nos faltan las metáforas? Porque nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en clave de qué son las potencias, en clave de Estado, estos estados que irrumpen con la modernidad. Cuando digo modernidad, digo la irrupción de la etapa moderna, de la modernidad, digamos, hay quienes la ubican en la conquista de América en 1492, otros que digamos, hay distintos puntos de partida de esa modernidad, pero desde allí se empiezan a gestar digamos, morfológicamente lo que hoy conocemos como el Estado-Nación, que nos parece que es algo que estuvo ahí desde siempre, y entonces nosotros hablamos de nuestra Constitución y decimos porque la República Argentina adoptará para sí la forma representativa republicana y federal, y nosotros el Estado-Nación, el Estado-Nación, y de repente, cuando uno va a buscar hacia atrás, el Estado-Nación no estuvo siempre. El Estado-Nación es una tecnología, una construcción de la modernidad. ¿Para qué? Para gobernar. Fue necesario mitigar el poder de los monarcas, construimos una herramienta que nos vino recontra bien para gobernar, para que el poder circulante de ese momento institucionalizara en algunas formas su modo de ejercicio. Bien, estamos atravesando algo raro, y lo voy a graficar con algo que les va a quedar a todos y a todas muy claro. No es mío el ejemplo, no me gusta chorear, se lo robé a Santiago Siri, y él dice una cosa: Joe Biden, ¿lo tenemos a Joe Biden? Sí, presidente de Estados Unidos. Joe Biden tiene el botón rojo, ¿no? Puede determinar la extinción global apretando ese botón rojo. Elon Musk no tiene el botón rojo, no tiene el acceso a una ojiva nuclear, no lo sabemos, creemos que no, pero tiene su propia red de satélites, Starlink, tiene los autos que van a liderar la transición de la movilidad global a través de su empresa Tesla. Tiene una empresa que se llama Spaceship que se supone que nos va a llevar a Marte cuando colapse. Nos va a llevar. Yo tengo algo de optimismo que si le dejamos el mundo a esta gente van a contemplar que nosotros no vamos a estar acá achicharrando, ¿no? Mientras ellos nos llevan a Marte. No, en el que se van a escapar a Marte y colonizar Marte mientras nosotros nos quedamos acá asándonos en alguno de los infiernos de Dante. Bueno, el tipo está construyendo las condiciones. Si es posible colonizar Marte, lo va a hacer Elon Musk. No va a ser con nosotros adentro, les traigo, por eso el siglo XXII, para venir de ese éxito posible, vamos a llegar a la ley de tierras, les juro un cachito, tiene SpaceX, vamos a poder llegar a Marte, vamos a poder conquistar Marte, y tiene todas esas cosas y tantas otras más. Te instalan un chip en el córtex cerebral y podés jugar un jueguito desde tus ondas, digamos, de tus impulsos nerviosos. El tipo tiene varios botoncitos rojos, no tiene el botón rojo.
Y acá viene lo interesante. ¿Qué posibilidades hay de que Joe Biden apriete el botón rojo? Y son más bien remotas, porque si el tipo aprieta el botón rojo, se acabó, salvo que se puedan rajar a Marte antes, en cuyo caso se rajan y aprietan el botón rojo. El tema es que Elon Musk empieza a poder apretar esos botoncitos rojos y de repente, de paso cañazo, lo visitó nuestro presidente, se sacaron unas fotos bastante ridículas haciendo como esas cosas que hacen así, y ¡pum!, Starlink adentro. Ya tenemos internet, que lo podés tener en cualquier lado, si vas en autocaravana. ¿Vieron esos reels de Instagram que la gente va en autocaravana y te dice que se puede conectar y mirar YouTube desde, no sé, bueno, no sé, el Golfo San Matías? Desde cualquier lugar vos podés tener conectividad. Te venden eso, divino, todo hermoso. Ahora el chabón, ahí está, alguien está escuchando ahí. Y, perdón, Elon, no te... Digo, estos sujetos, a nuestro juicio, empiezan a ser un poco el emergente de la cuarta revolución industrial. Y es probable que terminen de superar a los estados en algunas capacidades específicas o elementales. De hecho, fíjense que no por nada, Elon Musk tiene SpaceX, puede llevarte, no nos va a llevar, pero nos puede llevar potencialmente a Marte, y pasó a ser el principal proveedor de la NASA, cuando el principal proveedor de la NASA era Boeing. Es decir, Elon Musk está compitiendo con la NASA, ¿no? Y nosotros también estamos compitiendo en otras cosas, en energía nuclear, en un montón de cosas de las cuales tenemos que estar orgullosos. Pero digo, estos sujetos son el nuevo polo de poder. Si decimos que va a faltar agua, si decimos que va a faltar energía, si decimos que va a faltar alimento, ¿qué es lo que estos tipos, que son, yo pongo Elon Musk porque es icónico, pero son BlackRock, son un montón de jugadores globales que empiezan a disputarle a los estados gran parte de la hegemonía? Y si no me creen la incapacidad que parecieran empezar a mostrar los estados con esto, vean las entrevistas del Senado de Estados Unidos a Mark Zuckerberg. Eso para mí fue una epifanía. Dije, los senadores de Estados Unidos, que son como el poder, ¿vieron House of Cards? Es como uno dice, es el poder personificado. Si vos querés DERPO, está ahí. Todo el poder del macro poder personificado, ¿no? No sabían qué preguntarle, porque estaba el pibito ahí, le hacían preguntas y el tipo los miraba y socarronamente se daba cuenta de que había algo en su poder a lo que no podían llegar. No podés llegar, porque es imposible de auditar eso, porque es muy difícil pensar las regulaciones, pensar en un modelo de Estado que pueda acompañar las transiciones tecnológicas, y porque estos tipos no discuten nada, no discuten ni bioética, que tiene mucho que ver con el derecho agrario, no discuten nuevos marcos éticos, ni bioética ni ética, no discuten cuestiones jurídicas. ¿Dónde está la ventanilla de SpaceX? ¿Dónde está la ventanilla de Elon Musk? ¿Qué modelo de derecho tenemos para pensar algún marco de regulación que permita que estos tipos no hagan lo que quieran? Y en ese marco aparece nuestro país. Voy a ir cerrando porque me extiendo mucho siempre, pero empezamos a recorrer los últimos metros. Aparece nuestro país. Nuestro país tiene absolutamente todo. Va a faltar eso, y estos nuevos jugadores del concierto internacional, a nuestro juicio, lo que buscan es varias cuestiones. Primero es generar lo que a nuestro juicio es un experimento global. Entendemos, nos hacemos recontracargo en términos editoriales de esto, no hacemos responsable a la cátedra de lo que viene a continuación, pero decimos, nuestro presidente, no digo nombres porque como se está grabando, por las dudas, porque después, viste, se arman polémicas, por las dudas. Nuestro presidente, a nuestro juicio, es el primer experimento global de una nueva clase de líderes que estos artífices del nuevo poder de la cuarta revolución industrial necesitan para generar las condiciones arquitectónicas, morfológicas, políticas e institucionales de los estados, de modo tal de que la posibilidad de que soberanamente ejerzamos nuestros derechos tienda a cero. Lo voy a decir más fácil porque quedó difícil. Fíjense que la velocidad y el tipo de normas que están utilizando desde el Poder Ejecutivo Nacional o que están enviando al Congreso del Poder Ejecutivo Nacional buscan forjar una arquitectura jurídico-institucional. ¿Qué es una arquitectura jurídico-institucional? Las normas hacen pared. Un Estado,
un Estado, un marco, es la arquitectura, la ingeniería, es cómo está estructurado el Estado, cómo están estructuradas las atribuciones del Estado, dónde está el poder de policía, dónde están las capacidades de sanción, dónde están las posibilidades de ponerle el cascabel al gato, básicamente. Entonces, si nosotros forjamos una arquitectura político-jurídico-institucional de entrega, lo que va a suceder es que entremos de rodillas a la cuarta revolución industrial. Y acá aparece el elemento interesante. Estamos frente, a mí me gusta usar el título de ese cuento, el jardín de los senderos que se bifurcan. Argentina está frente al jardín de los senderos que se bifurcan. Dos cosas, o una aclaración preliminar. A mí me gusta proponer en estas intervenciones, cada vez que tengo la oportunidad, un marco de optimismo. Yo estoy recontrapodrido del lloriqueo bobalicón, de que no tenemos nada que aportarle a nadie, que somos un país, y va a usar una palabra que no tiene nada que aportar, que el peor problema de los argentinos somos los argentinos. Yo creo que eso es una cuestión en que terminamos autoflagelándonos y que es bastante promovida desde las usinas, que necesitan que nuestra autoestima esté más bien por el piso. Yo creo que Argentina tiene todo lo que tiene que tener un Estado para poder liderar la cuarta revolución industrial. ¿Es fácil? No. ¿Va a demandar capacidad y necesidad de batalla? Un montonazo. Porque acá nadie dijo que podemos liderarnos, tirémonos en la reposera y esto va a pasar porque los hechos así se van a ir suscitando. Requiere mucho trabajo, mucha conciencia, mucho trabajo sobre la conciencia y sobre la posibilidad de entender que si ordenamos más o menos los melones, ponemos la heladera en la cocina y la cama en el dormitorio, la cosa puede caminar. Puede caminar. Seguramente va a ser difícil enfrentarnos a Elon Musk, seguramente va a ser difícil enfrentarnos a BlackRock. Nadie está diciendo que sea fácil, pero este es el jardín de los senderos que se bifurcan. La violencia del Poder Ejecutivo, la violencia de los voceros del Poder Ejecutivo, la violencia política instrumentada desde el Estado, y es violencia política, Si cualquier otro presidente hubiese dicho el 20% de las barbaridades que dicen los funcionarios públicos, el titular del Poder Ejecutivo, digamos, hubiésemos sido, y acá sí me hago cargo, porque yo nunca no blanqueo desde donde hablo, yo formo parte del Movimiento Nacional Justicialista, además del CECIM La Plata, entonces digo de dónde hablo para que puedan levantar la guardia y saber quién les está hablando también y desde dónde habla. Hubiésemos salido en la tapa de todos los diarios. Oh, esto es una afrenta a las instituciones, esto es el acabose. Bueno, esta violencia es la tercera ley de Newton, acción y reacción. Es tanta la potencialidad que tiene nuestro país y tanta la potencialidad que tiene nuestra región, nuestra América Latina, es tanta, que lo que genera es una reacción directamente proporcional en términos de violencia. Necesitan arrasarnos. No hay ninguna explicación que permita comprender el porqué del DNU 7023, sino es una vocación absoluta de condicionamiento de nuestro país los próximos 50 años, como mínimo. No hay ninguna explicación que habilite discutir un paquete de normas como la ley de bases y puntos de partida, que yo creo que Alberdi sale de su tumba y se pega 2 corchazos si sabe que están utilizando su nombre o el nombre de uno de sus textos señeros para hablar de esta basura, porque es una basura jurídica, porque lo que están haciendo en términos de derecho administrativo, porque lo que están haciendo en cada uno de los frentes sobre los cuales se están metiendo es una basura que se da de bruces con todo lo que nosotros estudiamos acá. Entonces no entiendo cómo no genera también una reacción bastante mayor desde la comunidad educativa y la comunidad jurídica, porque a mí me enseñaron que puede ser una herramienta vieja el Estado constitucional moderno, pero a mí me enseñaron que después de la batalla de Caseros, la posibilidad de que alguien se arrogue la suma del poder público era un flagelo. Y así me lo dijeron, y están tratando de ir contra las instituciones de la República. ¡Wow! Y pasó el decreto 7023 y nos está rigiendo esta basura jurídica, que es inconstitucional por donde se la mire. Porque hay que ir a leer la ley de bases y punto de partida de Alberdi para entender por qué es inconstitucional el decreto 7023 in totum, en su totalidad. Hay que leer las bases y punto de partida de Alberdi para entender por qué la ley de bases es una basura.
no es ni siquiera liberal. Yo creo que un liberal de ley lee eso y vuelta, se tira desde arriba de la Constitución de Shelley y se choca contra el piso. Entonces, para ir cerrando, cuando vimos lo que estaba pasando con el decreto 7023, desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, dijimos, hay algo ahí, nosotros tenemos que decir algo. ¿Qué teníamos a nuestro favor? Rodo habló del equipo jurídico. No, el equipo jurídico tornó instrumental algo que era un activo de una organización que tiene más de 4 décadas de trayectoria, de coherencia en materia de lucha por la soberanía. Es mucho más fácil cuando uno juega con un equipo que sabe a qué juega, y en ese marco nosotros lo que hicimos fue darle forma a algo que ellos siempre pregonan. Y lo voy a decir bien claro para que se entienda. El gol de Maradona a los ingleses no es el gol de Maradona a los ingleses. O sea, sí, es el gol de Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y todo eso que nos genera, que nos ponemos locos y locas de amor cada vez que lo escuchamos, sobre todo en el relato de Víctor Hugo. Pero hay algo más en el gol de Maradona a los ingleses, y es que nos sigue generando dolor de panza cada vez que pensamos en nuestras Malvinas e islas del Atlántico Sur, y sabemos que hay un territorio ocupado por una potencia imperial, que juega un imperialismo que es una rémora de un imperialismo del pasado, pero que sigue siendo la viva constatación de que el imperialismo existe, de que no somos 4 o 5 tipos medio anacrónicos diciendo no, el imperialismo existe, si no, mirá, estamos cerquita, acá nomás, y tenemos una experiencia colonial, material, fáctica, acá nomás, en nuestro país. Tenemos tipos que nos están ocupando nuestro territorio. ¿Y por qué digo lo del gol de Maradona a los ingleses y lo del Reino Unido? Porque no puedo entender que nos genere tanta emoción el gol de Maradona a los ingleses, porque lo entendemos como una hermosa revancha, y la de la mano de Dios más todavía, más. Es una hermosa revancha poética, lírica y deportiva de toda la bronca contenida, porque estos tipos de 1833 nos están usurpando a punta de bayoneta un territorio que es nuestro, y no puedo entender que no genere la misma indignación que voluntariamente, a través de la redacción del artículo 154 del DNU 7023, Milei decida que haya cientos de miles de Islas Malvinas en todo nuestro territorio ocupados por las nuevas potencias imperiales, por los Elon Musk, por los BlackRock, por los que quieren venir a comoditizar el territorio argentino. ¿Qué es comoditizar? Tanto que le gusta hablar de capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica y de economía liberal clásica y de la fábrica de alfileres de Adam Smith a este sujeto que es una máquina de decir inconsistencias. Si sabemos que el mundo va hacia una crisis de escasez y sabemos que cuando hay retracción de demanda y aumento de oferta, lo que hace el precio es subir, este es el principio de Adam Smith que tanto cita este buen hombre, sabemos que esto que hoy van a poder comprar a un precio relativamente barato, en muy pocos años, 20, 30 o 40 años, va a ser la joya de la abuela. Eso es lo que está en juego hoy en la República Argentina, una República Argentina bicontinental, una República Argentina que tiene todo para que seamos potencia. Logramos interponer la acción de amparo, eso ya es más jurídico y se lo dejo a ustedes porque a mí medio me embola, pero lo cierto es que logramos en el mes de febrero, la verdad que me embola. Ahí está, ahí. Pero logramos una hermosa sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de La Plata, que dijo dos cosas, o en realidad que dialogando con la medida cautelar dictada por Kreplak en enero, dijo dos cosas, o construye dos sentidos. Primero es que los compañeros exsoldados conscriptos combatientes de Malvinas del CECIM están recontra mega archi super legitimados para luchar en nombre de todos y todas nosotras por la soberanía nacional, y eso a mí me llena de orgullo porque lo hicieron en el 82 y porque lo siguen haciendo todo el tiempo. Y lo segundo que dijo, y que me encanta, para mí es poesía jurídica, ponele un entusiasmo, le estoy poniendo el asunto tremendo, pero bueno, son las 3 de la tarde, seguro alguno almorzó, viene medio dormido, entonces le pongo un poco de una cuota de entusiasmo. Es que dijo que la soberanía es un bien jurídico tutelable.
Es decir, hay algo tal como soberanía, que es un bien jurídico que constitucionalmente está reconocido y que por tanto, como todos nosotros estamos a la misma distancia de la Constitución para vulnerarla, como también para defenderla, que es lo que dice el fallo de Kreplak, todos, cualquiera de nosotros y nosotras puede acudir a la justicia reclamando frente a un avasallamiento de la soberanía, que es un bien jurídico que nos pertenece a todos. Para mí eso es poesía, porque yo entiendo que este nuevo derecho, estas nuevas metáforas, estas nuevas herramientas que tenemos que poder construir en clave jurídica, tienen que contemplar la posibilidad de que Argentina piense su modelo de desarrollo en base a la soberanía. Eso va a ser ineludiblemente de la mano del derecho público, no del derecho privado. Cuando el derecho privado se mete en asuntos del Estado, el diablo mete la cola y hace macanas, que es lo que está pasando ahora. Y me parece que si nosotros somos capaces de edificar una nueva forma, y para eso hay que animarse a soñar, un nuevo derecho público que integra minería y energía, que integra derecho agrario, que integra derecho constitucional, para pensar las herramientas del desarrollo nacional en clave soberana, no nos para nadie y vamos a ser un país libre, justo y soberano. Gracias. No hay problema. Bueno, por suerte tenemos unos minutitos, muchísimas gracias. Unos minutitos para quien quiera hacer aclaraciones, aportes, preguntas. Eso sí, si quieren por el micrófono van a tener que llegarse hasta por acá. ¿Alguien? Arriba, arriba. Sí, una sola pregunta con sentido de observación. Bueno, mi nombre es Belo Soler, soy miembro de la Mutual Comunidad Par y ex miembro hasta hace unos meses, desde el comienzo, hace 20 años, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, una sola pregunta nomás, repito, con sentido de observación. Casi al comienzo, muy al pasar y muy alegremente dijiste, sí, porque los bienes y recursos naturales. Pues mira, va la pregunta y va la observación. Bienes naturales y recursos naturales son absolutamente antagónicos. Antagónicos. Los bienes naturales son bienes de todos nosotros, de todo habitante de este planeta, ¿sí? De todos. Y en esta tierra, por supuesto, de todos los que habitamos aquí. Y los recursos naturales son recursos del y para el capital, para la ganancia y la explotación. Entonces, no confundamos, no jodamos, no confundamos. ¿Sí? Así que es una observación con crítica. ¿Sí? Por favor, y a ver si estás de acuerdo o no. Gracias. Y yo puedo decir entonces, pida perdón, carajo. Por lo siguiente, porque hay una partecita con la que coincido totalmente, y yo dije que venía el siglo XXII y que Argentina la estaba rompiendo toda, y me faltó decir una parte que la estás puntualizando y coincido absolutamente con lo que decís, y es que Argentina no va a ser potencia en el siglo XXII o hacia finales del siglo XXI solamente porque le ofrezca al mundo, que es lo que proponen esos jardines, senderos que se bifurcan, los bienes naturales o en la tensión con los recursos naturales al capital. Argentina va a ser potencia porque además de tener agua, alimento y energía, tiene un montón de talento individual y colectivo forjado principalmente al calor de su sistema universitario y de su sistema científico-tecnológico. Una de las epifanías que me sucedieron hace poquito, esos grandes descubrimientos que te pasan porque sí, fue haber leído la ley de semillas, por ejemplo, allí cuando estudié en su momento y demás, y no entender muy bien. Yo, siempre digo que yo tuve como dos universidades, la posibilidad de pasar por la Universidad Nacional de La Plata, pero en 2011 me encontré con estos señores del Centro de Excombatientes que me implotaron la cabeza, o sea, me partió la cabeza porque uno incorporó la posibilidad de tener una mirada soberana, es decir, yo uso anteojos porque soy miope y astigmático, pero como si fuesen unos anteojos adicionales que me invitan a leer el mundo en clave de soberanía.
Y eso que había leído ahí por 2009, porque en 2009 rendí Derecho Agrario, de la ley de semillas y estas cuestiones de quién es la propiedad y la reutilización y el no me acuerdo mucho, no quiero batatear porque voy a desaprobar y no tengo ganas, pero no me hacía sentido. Claro, te lo voy a contar con una experiencia que me pasó hace poco y cómo hace sentido esto y por qué creo que el conocimiento del sistema universitario y científico-tecnológico es la bomba que a nosotros nos va a hacer generar el alimento del cohete que nos lleve al desarrollo. La mamá, yo tengo 2 hijos, Simón, un hijo y una hija, Simón y Elena, 10 años y 7. Simoncito tiene un amigo que se llama Santiago. Santiago tiene una mamá que es investigadora, que está en Exactas, acá. La mamá de Santiago lo voy a explicar como un abogado que va a tratar de explicar esto, que claramente lo voy a hacer mal, pero va a quedar la idea, que es lo importante. La mamá de Santiago, que hizo toda su trayectoria educativa en el sistema público, desarrolló junto con otros investigadores e investigadoras un cosito, vamos a decirlo así, como cuando uno va a la ferretería, decís, tengo el cosito del coso para el pituto. Bueno, el pituto en Argentina es complicado. El cosito del coso que le crece en la raíz a las plantas. Y como le crece en la raíz ese cosito que desarrollaron a partir de la cruza, vaya a saber de qué, esas plantas captan un 60% más de nitrógeno. Para mí, ciencia ficción, no entiendo qué es lo que pasa cuando captan más nitrógeno. Lo cierto es que la plantita crece más rápido o crece mejor en situaciones adversas. Es decir, es una plantita que si la pones en situación normal contra una plantita que no tiene ese cosito del coso en la raíz, va a crecer más rápido, y si la pones en un contexto en donde hay mayor aridez, donde hay peores condiciones, va a crecer mejor. Yo le dije, che, qué flash. Esto era, Simón y Santiago juegan al fútbol juntos, un día me lo cuenta, yo soy curioso, me gusta mucho preguntar en qué anda la gente, no de chusma, de curioso nomás, ponele, igual un poco chusma uno termina siendo, y me estaba contando esto y yo la miro y le digo, pero esto es una bomba, o sea, si va a faltar alimento, ese cosito que vos desarrollaste de repente puede ser la clave de bóveda para que el tomate platense crezca en cualquier condición o bajo cualquier circunstancia o en circunstancias más adversas. Me dice, sí, y me lo tira al pasar, me dice, ¿sabe quién está como loco, no? No, le digo, ¿quién? Monsanto. Y claro, entonces, es posible que nosotros construyamos las condiciones a partir de las cuales nuestra incorporación en el sistema, en la cadena global de agregación de valor, sea a partir del conocimiento, de cómo producir mejores alimentos, de cómo producir alimentos en situaciones más adversas, de cómo administrar el recurso hídrico y que sobre ello construyamos patentes. Patentes que dejen de estar en las manos de los Elon Musk de la vida o de los BlackRock y que tenga una participación estatal de modo de reinvertir en mejor infraestructura, en que los pibes morfen, en que tengamos un mejor sistema universitario, un mejor sistema educativo. Claro que hay que dar las discusiones que hay que dar para eso y no tenemos que quedarnos en la comodidad de repetir eslóganes. Tenemos que poder orientar toda esta fuerza viva que tenemos en clave soberana para que justamente eso que es una capacidad instalada y una ventaja comparativa de nuestro país, porque hubo muchos años de inversión en ciencia y tecnología, pueda decantar en un modelo soberano de desarrollo. Pero coincido 100% con vos en la apreciación. A la actual vicepresidenta, hablando de su padre héroe de Malvinas, y en realidad quisiera escuchar directamente de vos si ustedes son héroes, si ustedes son víctimas, cómo lo ven ustedes directamente, porque de afuera lo que una ve es que hubo malos tratos, que hubo torturas, que después cuando volvieron fueron desconocidos, fueron escondidos. Entonces, queda ahí, te lo dejo ahí. Ya estamos sobre el horario. Sí, primero, dos cosas que me parece que son importantes y más allá de
gran ponencia de Jero. Jero también tiene un atributo profesional que también, si en esta Argentina alguna vez se produce un acto de justicia con los actos de tortura en Malvinas, es también producto del trabajo de él con Laurentina, que son parte del equipo del CECIN. Ellos ingresaron a ser parte de la organización CECIM a partir de esta concepción de entender los derechos humanos y darle esta perspectiva de derechos humanos. Desde una sensación personal, los excombatientes de Malvinas de verdad, pensamos que los únicos héroes de la Argentina son nuestros compañeros que cayeron en Malvinas. Yo me siento igual que ustedes, un hombre común que trabaja, que queremos la patria, que queremos el desarrollo, que queremos los mejores derechos para todos, que queremos la felicidad compartida, que repudiamos la desigualdad, que no aceptamos un modelo que nos imponga el derecho al goce, al disfrute, que no aceptamos que se violenten las mujeres, que no aceptamos que se las mate por la elección sexual. Entonces queremos una patria muy parecida entre todos. Y nuestra organización sigue es combatiente de estas batallas, ¿no? Nos tocó definirnos como excombatientes porque estuvimos en el 82 en Malvinas, pero hoy nos sentimos combatientes de estas batallas que obviamente queremos compartirlas con todos ustedes y que en 1982 claramente fuimos víctimas de una dictadura militar que decidió inmolar a una generación de jóvenes de 18 años que conocían este poquito que yo les dije al principio de que las Malvinas son argentinas. Sí. Bueno, yo soy Julián, soy médico veterinario, aparte soy estudiante de Derecho. Primero felicitar a Jero, coincido totalmente en el 100% de todas tus expresiones. Y en cuanto a usted, coincido, el 2 de mayo estuve en el aniversario que si bien yo no soy ni platense, yo nací en San Isidro, pero hace unos años que vivo entre el límite y La Plata y Ensenada. El 2 de mayo estuve en el recuerdo del cabo Mota, que murió en el crucero General Belgrano. Y vaya otra casualidad, viniendo para acá me crucé con una señora que yo le atiendo los perros a ella y al difunto marido, que era Crespo, que también era compañero de Mota en el crucero General Belgrano, pero él sobrevivió al hundimiento del General Belgrano. Y Ensenada también tiene otro caído, que es el cabo García, que creo que también estaba en el crucero General Belgrano. Bueno, era nada más para eso. Y es cierto que para nosotros los argentinos, yo no sé si decir causa Malvinas, porque es como que queda chico decirle causa. Creo que habría que buscar otra terminología que encierre la grandeza que tuvieron todos los que estuvieron ahí y que hicieron todo lo posible más allá de todo lo que fue en contra, porque fue una guerra que fue mal planeada desde el principio, y ustedes soportaron. Que quisiera saber también a propósito, ¿en qué quedó cuando la comisión Rattenbach? ¿En qué quedó? O sea, si los que cometieron delitos en contra de nuestra propia tropa fueron realmente penados por delitos que sí sabemos que se cometieron. Cortito y al pie porque nos van a erradicar. Nosotros partimos de pensar que coincidimos con la cuestión causa Malvinas versus cuestión Malvinas para poder abordar cuestiones más amplias
y que nos permitan abrir el gran angular a discutir la soberanía. Y entendemos en relación a Malvinas, el hecho bélico de 1982, que no es la cuestión Malvinas, que hay que rastrearla en el tiempo y que nos permite construir memoria, presente y futuro. Sí. Bueno, claro, en relación a eso, bien cortito, nosotros pensamos que, y por eso hay una causa que se está investigando en la justicia federal, que la guerra de Malvinas es el gran eslabón perdido. ¿Por qué decimos que es el gran eslabón perdido? Porque es lo que nos va a permitir conectar el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas durante la última dictadura cívico-militar y la planificación civil obviamente, esa dictadura. ¿Por qué? Porque esas Fuerzas Armadas que para 1982 llevaron adelante sin planificación táctica ni estratégica una guerra que fue un desaguisado en términos de soberanía, estaban formadas e instruidas en la doctrina de la seguridad nacional para la represión de lo que regionalmente se había caracterizado como el enemigo interno. ¿Qué era ese enemigo interno caracterizado? Plan Cóndor, Escuela de las Américas, eran los compañeros y compañeras, y aquí sí me hago cargo de ellos también, porque son parte de mi diario político y militante, que manifestaban una oposición no al aparato represivo, porque eran los perseguidos por el aparato represivo estatal y paraestatal, sino eran la manifestación viva de la planificación de un proyecto político-económico que venía orquestado por Martínez de Oz, es decir, la destrucción de la matriz productiva nacional, que se quiebra en 1976 y que no pudimos recuperar nunca más, y la posibilidad de generar, como dice Rodolfo Walsh, a partir del punto 5 de la Carta de un escritor a la Junta, 1977, condenando a miles de millones a la miseria planificada. Allí hay que rastrear justamente las causas y los fines de esta pata civil, que son las grandes deudas y cuentas pendientes de nuestra democracia argentina. Por eso nosotros decimos que el día que logremos correr el velo en relación a Malvinas, romper esta idea de la gesta heroica instrumentada por Lamidoso, por todos los artífices, por Galtieri y todos los artífices de esta idea de gesta que fue precisamente instrumentada por el Estado genocida, vamos a poder inmiscuirnos realmente en las responsabilidades civiles, que son los que hacen y los que hicieron y los que generaron las condiciones. Cuando hoy hablábamos de arquitectura institucional, arquitectura política, arquitectura jurídica, son los que sentaron las bases y condiciones para que muchos cientos de miles de nuestros pibes tengan muchísimo hambre durante la década del 80, la década del 90, la década de los 2000, y son los problemas estructurales que hoy estamos todavía tratando de resolver. Pensemos que esa quintuplicación de la deuda externa generada durante la dictadura cívico-militar la terminó de pagar Néstor Carlos Kirchner a principio de la década de los 2000, con lo cual Malvinas nos va a permitir, la guerra de Malvinas, esta relectura en clave histórica de la guerra de Malvinas, consignando precisamente las responsabilidades de los torturadores, de los altos mandos militares que sabían a dónde estaban mandando a los pibes, que fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar, nos va a permitir emplazar las responsabilidades civiles y las responsabilidades militares, dejándole a las Fuerzas Armadas el rol no menor, y eso no los exime de responsabilidad, de solamente ser el brazo armado y ejecutor de lo que Martínez de Oz estaba digitando en un despacho desde el Ministerio de Economía. Un detalle más que se los dejo como tarea de investigación. Se lo tenés que traer como regalo a la cátedra. Jerónimo escribió un libro que se llama Tecnología de la Impunidad. Es un trabajo muy impresionante donde toda esta causa lo van a poder ver muy detalladamente. Así que se los recomiendo. ¡Viva! Bueno, muchas gracias a todos, a todos.